Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de La Resistencia TV, un programa de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia y por supuesto salimos por las pantallas de Avia Yala TV. Ahí hemos tenido un video que es el homenaje a las víctimas del golpe de Estado, 38 fallecidos. Además de eso tenemos más de 1000 personas heridas, más de 100 personas exiliadas, más de 1500 personas que han sido detenidas ilegalmente. ¿Y por qué tocamos este tema? Hace una semana elemental en el proceso de justicia, porque se presentó en nuestro país el informe del GIEI, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que justamente realizó por muchos meses la investigación de los sucesos entre noviembre y diciembre del 2019 y que por supuesto presentó resultados contundentes que dan la certeza de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Lo que pasó en Sencata, en Sacaba y en el Pedregal fueron masacres. Para el día de hoy doy la bienvenida a mis hermanos y hermanas de la plataforma quienes nos acompañan el día de hoy. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Ceci Urquieta, Marco y Carlitos. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Muy buenas noches, Cris, Marquito, Carlitos. Buenas noches a todos y todas que nos ven por Avia Yala. Esta semana hemos tenido un acontecimiento histórico yo creo, es un momento histórico para Bolivia, para dar justicia a nuestras víctimas. Se han desvelado momentos muy tristes, momentos muy fuertes para nosotros. Entonces yo creo que va a ser un tema muy importante que vamos a debatir hoy día. Sí, así es. De igual manera, como lo dices, creo que después de bastante tiempo, creo que importante lo que se va a tocar, lo que vamos a tocar el día de hoy, porque ha sido una semana fundamental e histórica, recordando que justamente se ha entregado al presidente este informe que demuestra con testimonios, es una investigación bastante extensa de cerca un poco más de 700 páginas, en las cuales pues todos los hechos que se han vivido en el último trimestre del año 2019, se demuestra prácticamente todo lo que las víctimas habían dicho, habían mencionado ante el acallamiento en un momento cuando se vivía cerco mediático en nuestro país y que hoy se empieza recién a conocer y por lo tanto es importante tocarlo, Carlos. Bueno, creo que, ¿cómo están? Es una semana interesante respecto a la materia de derechos humanos, ¿no? Creo que ha salido el tema, ha salido el informe, tenemos que debatirlo, tenemos que ver qué acontecimientos claves toca el informe, qué cosas hay que profundizar, quiénes son estos expertos. Tenemos que, ha venido la polémica de Áñez, también sobre derechos humanos, debatámoslo. Creo que son temas bastante interesantes, pero también importantes para ir marcando la historia, para ir comenzando a escribir la historia, para que no se repita. Tenemos que sentar algunos paradigmas importantes para que en el futuro podamos volver a leer esta etapa que hemos pasado y saber cómo actúan, quiénes actúan, qué sucede, quiénes manipulan. Así es, hermano. Bueno, por eso no podíamos quedar fuera de este momento histórico y la historia nos convoca para informar y hacer conocer también a toda la población qué es lo que señala el informe del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Este informe, que se hizo ya de conocimiento público, fue difundido por todas las redes posibles y además que contiene 470 páginas, donde además hay un adjunto de análisis forenses que realizaron los de este grupo, donde también señalan cosas muy fundamentales para entender lo que ha pasado en el país el 2019. Y por supuesto que ahora más que nunca está más claro que en Bolivia hubo un golpe de Estado, hubo violencia de Estado y hubo una persecución cruel que ha generado masacres en nuestro país. Antes de entrar de lleno a nuestro tema del día, es importante también conocer el resumen semanal, el cual lo tenemos a continuación. Nosotros no vamos a permitir que la democracia entre en juego. La democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser, al precio que tenga que ser. La Policía Nacional va a actuar, el Ejército va a actuar. Nosotros no estamos de adorno. Las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Los muertos de Sencata, los muertos de Sacaba, ¿con qué han muerto? ¿Con calibre 22 y con escopeta?
y alguno que otro con dinamita. ¿Quiénes los matan? Ellos mismos matan para echarle la culpa a la policía, al ministro. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. Tenemos enemigos reales y creo absolutamente que esos enemigos deben ser identificados, deben ser perseguidos y cercados y deben ser sobre todo derrotados. Les hablo como presidenta que enfrentó y venció a la más violenta y temeraria ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan erróneamente movimientos sociales, y ellos no volverán. Y mucho menos que los arbitrarios, que los violentos y que los salvajes, y que los salvajes, y que los salvajes, y que los salvajes, y que los salvajes puedan volver al poder. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas y los responsables sancionados. Usted vio a los jóvenes, yo a 10.000 kilómetros veo a jóvenes que están arriesgando su vida quitando bloqueos. Imágenes que ustedes mismos nos envían, Sí, señores, yo he tenido antecedentes, he cometido un delito de lesiones graves, gravísimas, tentativa de homicidio y demás, los he hecho en su momento, he pagado la culpa, eso no me hace una mala persona. Siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado. El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y las libertades consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El informe establece claramente lo que señala nuestra Constitución Política del Estado con relación a la sucesión presidencial e indica de manera textual que una reunión del 12 de noviembre de 2019 en el Senado, sin el quórum previsto en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores y luego, también sin el quórum requerido en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez se declaró presidenta interina del Estado. Ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir? La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas y los responsables sancionados. Pero no me hagas llorar, pero no memoria, verdad y justicia. Volvemos con el programa que sin dudas tiene un tema muy delicado, pero que la población boliviana tiene que conocer. Hemos tenido un resumen semanal que ha mostrado cómo en la época del gobierno de facto de Yanine Áñez como presidenta,
dictaba las instrucciones y se refería al pueblo como grupos irregulares, terroristas, pero además que había que acabar con ellos, y a partir de ahí es que ella emite estas instrucciones que ha generado toda la violencia de Estado durante 2019 y 2020. También hemos visto el rol de Arturo Murillo, que era el ministro sanguinario del gobierno de facto de Yanine Áñez, y a esto acompañó, por supuesto, el informe que recibió el presidente Luis Arce del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del GIEI. Ahí hemos podido ver elementos que son interesantes, pero además contundentes, donde refleja a la población la postura de nuestro gobierno nacional respecto a lo que ahora sigue a partir de este informe del GIEI. Como hemos podido ver con ustedes, hermanos, Ceci, el presidente Lucho hace referencia al informe, pero además también relata un poco partes textuales, lo cual generó mucha conmoción en la población y nos hizo recordar esos momentos duros que se vivieron en el país. Sí, la verdad es que el discurso del presidente Luis Arce ha sido un resumen muy puntual de lo que es el informe y de todos los hechos que han acontecido a finales del 2019. Yo quisiera hacer un paréntesis para poder compartir con ustedes cómo se da este informe, ¿no? ¿Por qué se da este informe? Después de los graves hechos de violencia que ocurrieron en Bolivia en noviembre y diciembre del 2019, una comisión de la CIDH, los mismos comisionados de la CIDH vinieron a Bolivia a la cabeza del entonces secretario Paolo Abrao, y ellos ya constataron que estos hechos de violencia se estaban llevando adelante e hicieron un informe muy corto, un informe en el que decían que habían violaciones gravísimas a los derechos humanos. Entonces es ahí cuando se firma el primer acuerdo con el gobierno nacional, el 12 de diciembre. Es decir, que el acuerdo para que se conforme un grupo interdisciplinario de expertos independientes lo firma el gobierno de Yanine Áñez. ¿Por qué hago esta alusión? Porque es importante que la población sepa que esto no es un informe que lo ha hecho el gobierno boliviano, no es un informe que lo ha hecho Luis Arce, no es un informe que lo ha hecho el Movimiento al Socialismo, es un gobierno que lo ha solicitado el gobierno de Yanine Áñez tras una sucesiva violación de derechos humanos en Bolivia que ha sido de preocupación mundial y que ha sido la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sugerido la conformación de este grupo, ¿no? En ese momento se pronunció Human Rights Watch, la ONU, diferentes organizaciones de derechos humanos, ¿no? Se han pronunciado muchos expertos internacionales, muchas entidades internacionales, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque después de que se da todo el golpe de Estado, se da la pandemia, etcétera, y recuperamos la democracia con Luis Arce, con el voto soberano del pueblo, y gana nuestro presidente Luis Arce, uno de los primeros actos que hace Luis Arce, el gobierno de nuestro presidente, es firmar el protocolo de acción del grupo de acción. O sea, ellos, para que nosotros sepamos, es que para el gobierno boliviano del Movimiento al Socialismo ha sido una prioridad que esto se investigue, es una prioridad desde el primer momento. Entonces, el 23 de noviembre se firma este protocolo como uno de los primeros actos que Luis Arce lleva adelante, ¿no? Esto había sido postergado por el gobierno de facto de Áñez. Había sido postergado, no se le había dado la importancia necesaria, ¿no? Simplemente claro, no querían justicia. un poco el acuerdo primogénico, el acuerdo que se firma en diciembre del 2019 ha sido a presión de la CIDH, a presión de los organismos internacionales y por la evidente vulneración que había a los derechos humanos en Bolivia, ¿no? Entonces se crea este grupo de expertos, y este grupo de expertos durante estos 8 meses han venido a Bolivia, han estado en Bolivia, han hecho entrevistas a las víctimas, han ido a los lugares, han podido tener acceso, porque uno de los puntos del protocolo es justamente que el Estado, no solamente el gobierno, sino el Estado, el Ministerio Público, el órgano judicial, nos comprometíamos a darles toda la información necesaria que ellos requerían, ¿no? Entonces han tenido también participación del Ministerio Público, han podido ver los exámenes forenses de las víctimas, han podido ver los procesos judiciales, hasta dónde están los procesos judiciales, cuáles han sido los avances, cuál ha sido la participación de la policía, de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Entonces este informe es un informe que nunca antes se ha hecho en la historia de Bolivia, incluso en la misma
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el tercer informe que se hace a nivel mundial, o sea, a nivel regional. En la historia de la comisión, uno se había hecho en México, en Nicaragua, y este es el tercero. Sin embargo, este es mucho más completo. Este informe es mucho más completo, detalla a claridad cómo se han llevado adelante estos hechos tan graves y estas vulneraciones tan graves a los derechos humanos. Claro, que estamos considerando que un hecho muy fuerte, por ejemplo, Ayotzinapa, que es lo que se tocaba en México, y muy grave además con lo que pasó con estos estudiantes. Y si nosotros empezamos a revisar lo que pasa en este informe de la GIE de Bolivia, pues las vulneraciones a los derechos humanos son increíblemente muy grandes, a mucho detalle, y que les da justamente ese tiempo, ¿no? Yo quería comentarles algo que recuerdo justamente el año 2019, y con Cristian además. El año 2019, cuando vino la CIDH, se trató de ocultar de lo que estaba ocurriendo en Bolivia, incluso concentrarla en la zona de Calacoto, donde se encuentra el Hotel Casa Grande, ¿no? Claro, es ahí donde se quería desarrollar adelante la CIDH. No se dejó, apenas porque sí estaban algunas de las familiares de las víctimas, y no se respetó tanto las víctimas. Fueron avasalladas por estos fueron avasalladas, y había paramilitares. bastantes grupos y bastante gente de Camacho en ese entonces que no las dejaban hablar. No dejaban que se entreguen los informes. Fue muy complicado incluso entregar el material que demostraba, donde habían videos, habían imágenes de lo que había ocurrido en las masacres. Algo se logró en ese tiempo y fue muy complicado además salir de ahí. Fue que Abrao en ese entonces se comprometa, y además al ver lo que estaba sucediendo, de ir a los lugares como Sencata, Sacaba, y bueno, creo que eso también es el inicio para que la CIDH vio realmente la vulneración de derechos que habían ido en contra incluso de lo que señalaba y de lo que omitía el mismo Almagro y el mismo gobierno de facto, que trataban de ocultar lo que había ocurrido en nuestro país. Y bueno, creo que primera instancia con la CIDH y luego con una recomendación de que se haga lo de la GIE, se demuestra prácticamente lo que ha ocurrido en nuestro país, y que bueno, se queda, va a desglosar bastante las graves violaciones de los derechos humanos que hoy es imposible ocultarlas. Es importante también mencionar otra vez lo que dijiste, de que esta comisión de expertos no se conformó en la época, en el lapso de Lucho presidente, sino se conformó en la época de Yanine Áñez. Después de que se conforma esta comisión, el mismo ministro de Justicia de Yanine Áñez veta a 2 de los miembros, comenzando a mostrar su postura contraria, sus primeras trancas, sus primeras trabas a que la comisión comience a desarrollar su trabajo. Entonces, desde el principio se notaba que iba a haber cierto sabotaje, ¿no? Lo que creo que hay que rescatar del contenido del informe es que, igual que en Ayotzinapa, se presentan 2 situaciones con una característica importante y particular, en el sentido de que el Estado, con todo el poder que tiene el Estado, con todos los medios que tiene el Estado, utiliza ese poder y esas fuerzas represivas a grupos particulares. Entonces, rescatemos de este informe que se comienzan a utilizar términos importantes. Por ejemplo, masacre. Hay que hacer también la diferencia de lo que pasó en Montero con esos 2 cívicos que perdieron la vida, donde no fue una masacre. Entonces, ¿por qué tenemos esa diferencia? La diferencia entre Sencata y los 2 cívicos que murieron fue la participación del Estado. Y eso menciona el informe. En Sencata, las fuerzas represivas del Estado, donde la policía y el ejército son los únicos que pueden utilizar armas de manera legal. Entonces, con esa legalidad, abusando de esa legalidad, abusando de ese ahora tan mencionado decreto que tiene a la expresidenta de facto presa, se utilizan esas armas que han sido usadas en teoría legalmente contra la población civil, cosa que no pasó en Santa Cruz. Esa diferencia es importante y hay que rescatarla, hay que comenzar a ver esos términos que se están utilizando. ¿Hubo golpe de Estado? Hubo golpe de Estado. Ya lo vamos a desarrollar un poco más, ¿no?
Sí, sí, Perdón. Es fundamental lo que dices, Carlitos. Primero, que el informe tiene un lapso de tiempo de investigación, ¿no? El informe ha investigado desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Ese ha sido su marco de acción, si se quiere, ¿no? Sin embargo, el informe toma antecedentes. Hay una cápite donde habla de todos los antecedentes que han llevado a la crisis social en la que vivíamos en ese entonces. Entonces cita ciertos hechos que han pasado en Bolivia. Y entre esos hechos, por ejemplo, cita el motín policial, cita también los resultados de la OEA, cita al candidato, y esto es textual, ¿no? El candidato presidencial de la oposición, Luis Fernando Camacho, publicó mensajes de triunfo con ocasión de sublevación y tiempo después reveló que junto a su padre había negociado el amotinamiento con los policías, ¿no? Entonces, el mismo informe te revela cuáles han sido las circunstancias que han llevado a las masacres y que han llevado a esa vulneración de derechos humanos. Ahora, el mismo informe hace esa diferenciación. Muchas personas, y esto está bien que lo hablemos abiertamente, ¿no? Mucho se ha dicho en redes sociales y en la misma prensa que se va a procesar a Yanine Áñez en igual circunstancias que a Evo Morales, porque el informe abarca los dos gobiernos. Eso es un absurdo, si se quiere, o es una falsedad que quieren forzar del informe, porque el informe que hace lo que tú dices, justamente, Carlos, dice, en estos primeros 2 muertos que han habido en Montero, estos 2 muertos han sido fruto de un enfrentamiento, y eso se puede probar y se puede comprobar, porque había un grupo de personas con otro grupo de personas que se han enfrentado y lamentablemente han habido 2 muertos. El informe sí dice que hay que investigar esas muertes. Pero son víctimas de los Pero grupos son cívicos. víctimas de los grupos cívicos y de enfrentamientos entre civiles. ¿Qué pasa después? El informe dice, expresamente además, el informe menciona cómo Yanine Áñez, sin un quórum necesario, se proclama presidenta del Senado, y como sin un quórum suficiente se proclama presidenta del Estado, que lo hemos discutido ya ampliamente aquí. Pero el informe lo dice y cita el artículo de la Constitución Política del Estado que establece la sucesión constitucional y dice que había una irregularidad en esa sucesión constitucional. Y también dice y menciona el informe el Decreto Supremo 4078, que es el que le da carta blanca a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para el uso de la fuerza, y a partir de ahí empieza el accionar del Estado. A partir de ahí es el Estado, a través de sus fuerzas públicas, que va y usa la fuerza para poder matar a personas, y es ahí cuando se empiezan las masacres, es ahí cuando se acaba y se encata, ¿no? Y es por eso que usa expresamente. Por eso en el discurso del presidente, el presidente dice con tanta claridad, si esto no es un golpe, entonces ¿qué es? ¿No? ¿Qué más puede ser? ¿No? Y creo que es importante, ahí cabalmente, ¿no? Porque hemos visto nuevamente desde los medios tradicionales de comunicación que arman todavía un aparato de continuar con un relato y tratar de hacer interpretaciones erradas para nuevamente confundir a la población de lo que ha sucedido en nuestro país. Fundamental mencionarlo y decirlo. Esta investigación que se realiza lógicamente durante ese periodo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, octubre y parte hasta el 10 de noviembre todavía continuaba gobernando el presidente Evo Morales. Sin embargo, hay que mencionar que estos enfrentamientos, que incluso provocados por estos grupos violentos, que incluso empezaron previo a las elecciones, ustedes recordarán que se asaltaron casas de campaña, lo que pasó en Santa Cruz en plena, cerca al Cristo, que se había asaltado donde incluso funcionaban algunos centros de salud de una casa de campaña, y lógicamente esos hechos violentos se los menciona, pero no es una participación directa del Estado o del gobierno en ese entonces, como ha pasado durante el gobierno de facto, que es quien firma un decreto para que dé carta libre, como tú lo decías. En esta ocasión son grupos violentos los que estaban justamente generando esto, que es lo que provocaban y lo que buscaban. Entonces no tiene sentido alguno hacer ni siquiera comparación o mejor dicho, pensar que debe ser lo mismo, de que se debe hacer las investigaciones igual a quien el gobierno estaba, cuando sabíamos que en esta crisis había un objetivo, que se lo había mencionado antes de las elecciones nacionales, que era un pretexto para poder romper la línea constitucional de un gobierno legítimamente electo en las urnas. Antes de pasar a las masacres, yo quisiera citar textual lo que dice el informe respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía. Dice, el GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado de un Estado democrático,
las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole político a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a las funciones públicas, ¿no? O sea, la GIEI dice expresamente que no está dentro de las líneas jurisprudenciales ni de la normativa internacional ni nacional, porque ellos también han analizado nuestra Constitución y nuestra normativa, el sugerir y de las mismas Fuerzas Armadas, y de las Fuerzas Armadas, sugerir a un primer mandatario su renuncia, que esto es un factor fundamental para desestabilizar cualquier democracia. Partamos sobre eso. Antes de profundizar ese tema, o sea, Marco hace recuerdo a los movimientos que estaban sucediendo en Bolivia durante el proceso eleccionario de 2019, que es a lo que se hace referencia justamente en el informe, a estos enfrentamientos entre civiles cuando aún era presidente Evo Morales. Y ahí hay que tener claro, y la población tiene que tener clara, que había un golpe de Estado en proceso, donde los grupos cívicos prendieron la mecha, y claro, eso lo acompañó el motín policial, y lo acompañaron las Fuerzas Armadas con las recomendaciones de que renuncie el presidente constitucional de Bolivia. Entonces, eso es importante que quede muy claro y la población también la tenga clara en cuanto a qué se refiere el informe cuando señala de las víctimas, las violaciones de derechos humanos, cuando aún era presidente Evo Morales. Lo que pasó en Montero, hubieron víctimas fatales que fueron producto de la violencia del grupo cívico de Luis Fernando Camacho. Creo que los cabildos, la violencia contra las casas de campaña, o sea, ya se estaba prendiendo el escenario del golpe de Estado en ese momento. Lo que pasó en el Hotel Plaza cuando había el conteo de votos, ahí había un enfrentamiento entre los grupos que encabezaba Waldo Albarracín, Carlos Mesa, grupos violentos que por supuesto enfrentaron a los grupos de la población que fue a defender, a hacer seguimiento a una votación, al pueblo que fue a defender su voto. Me parece importante eso que dijimos, en el sentido de que esa sugerencia de las Fuerzas Armadas no es simplemente una sugerencia que la hizo el vecino, ¿no? Es una institución, parte del Estado, una de las más importantes instituciones. De las armas. Claro, que son junto con la policía, los únicos que tienen el derecho al uso de las armas, la posesión y el derecho al uso de las armas. Entonces, eso encaja con la definición de golpe de Estado. ¿Cómo definimos golpe de Estado? Se ha puesto muy de moda llevar los conceptos y volverlos abstractos para que todo sea todo y que nada sea nada. Entonces, si agarramos golpe de Estado, ¿qué es golpe de Estado? Un golpe de Estado es cuando en el proceso de transición se viola de transición presidencial, se viola la Constitución política. ¿Y dónde se viola la Constitución política? Cuando en esa parte que dice que la policía y las Fuerzas Armadas pueden opinar sobre política, se viola ese artículo y listo, ya tenemos el golpe de Estado. No hay donde más darle vueltas. Ese es el inicio y se consolida con lo que pasa en la Asamblea Legislativa, que el GIEI también es claro y contundente, porque hace la evaluación de los reglamentos que hay en el país y establece además que no se ha cumplido el proceso para una sucesión constitucional. En este caso, el golpe de Estado se consolida además con el incumplimiento de la Constitución Política del Estado, también con el uso irracional del poder, uso desproporcionado de la fuerza, que lo dice también el informe, dice expresamente que la policía boliviana y las Fuerzas Armadas han usado desproporcionadamente e injustificadamente la fuerza, ¿no? Es por eso que se establece con claridad y en el mismo discurso que daba la experta Tapatá, decía, no tengamos ninguna duda de usar la palabra masacres en este caso, ¿no? Entonces, cuando describen la masacre de Sencata, por ejemplo, ahí se desvelan muchas cosas, es muy cruel. La verdad es que yo les aconsejo a todas las personas que nos están viendo que le den una mirada al informe de la OEA y sientan en carne propia lo que ha pasado, ¿no? En el caso de Sencata, por ejemplo, donde han habido 10 víctimas fatales, más de 78 heridos, etcétera, ahí se han desmontado dos cosas importantes, fundamentales. ¿Se acuerdan ustedes bien que el gobierno de facto decía que la gente estaba yendo, los salvajes que nos llamaban, ¿no? Sí. Ahí Yanine Áñez y su gente, decían que todas las personas estaban yendo para hacer explotar la planta de Sencata, sí, ¿no? Primera cosa que ha sido desmentida totalmente en el informe. Con un estudio forense. Con un estudio forense que dice que las personas no tenían ninguna predisposición, ni tenían el armamento, ni absolutamente nada para hacer explotar la planta de Sencata, porque sería un acto suicida. Y la gente que estaba yendo ahí no tenía
tenía para nada esa intención. Lo han podido develar de esa forma. Y segunda cosa, ellos decían que había un enfrentamiento entre ellos, que ellos se han ido a matar entre ellos. Otra vez, falso. Eso lo ha desmentido también el informe, porque el informe ha hecho un análisis de los exámenes forenses de estas víctimas fatales y ha visto cómo todas las balas, todos los muertos, tienen las balas de entrada de arriba hacia abajo. Es decir, que las balas venían de los helicópteros, venían de los aviones que estaban volando bajitos. Y la gente que estaba también y la gente que estaba escapando, la entrada, tiene entrada y salida las balas, entonces por la nuca. ¿No? En el caso de Pedregal, es muy, muy triste. Hay un relato de una de las víctimas que ni siquiera estaba en la calle. Estaba cubriendo la puerta de su casa con sus niños adentro, con sus hijos adentro, tapando la puerta de su casa con calaminas y recibe una bala en la cabeza, ¿no? Entonces, todas estas masacres que se han dado aquí en La Paz y que las ha descrito con mucha claridad y mucha cautela este informe, han develado eso, ¿no? Que todas estas muertes han venido con armas de fuego y armas de fuego que eran de uso policial y militar. Yo creo que, bueno, en esta parte justo que decías de Sencata es importante mostrar que en el informe también menciona algo importante, porque detrás, justamente se encontraba dentro de la planta de Sencata, es de donde vienen las balas para la gente. Y así como lo mencionabas en el Pedregal, también había gente que se encontraba a kilómetros de la planta de Sencata, y es ahí donde se demuestra que se había disparado desde los helicópteros a mucha gente transeúnte que ni siquiera estaba cerca de la planta de Sencata. Entonces, ahí prácticamente se da lugar a lo de la masacre. Otra cosa, mencionabas 10 víctimas fatales real y 78 heridos, que todavía no se puede constatar el número real de heridos en esta masacre como en las otras. ¿Por qué? Porque según los testimonios de muchas de los heridos, tenían miedo de ir a los hospitales, claro, porque les habían mencionado el maltrato de muchos médicos, de personal médico, y que a muchos no los dejaron salir porque les amenazaban con la presencia de la policía, los trataron muy mal. Realmente hay que leer esa parte, invitamos a la gente a que lo lea para que saque sus propias conclusiones, y por tanto todavía no se sabe a cuánto asciende el número real de heridos. Y esto yo creo que es muy comprobable, y estoy seguro que hay muchos más, porque solamente con lo del Pedregal, lo del Pedregal se conoce después, ¿no? Como lo de Betanzos y demás, no se hablaba de toda esta vulneración de los derechos humanos que también hubieron en estas zonas, incluso el 11 y el 12 de noviembre, porque mucha gente no salía por el temor. Así es. No tenía miedo a relatar y a contar lo que le había sucedido, y mucho menos ir a los hospitales justamente por este tema. Y recién ahorita se está viendo los heridos que hubieron en el Pedregal, en Ovejuyo, y toda esta vulneración de derechos humanos que hubieron, como también en Betanzos, en Potosí, y todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Por tanto, es muy probable que el número ascienda en cuanto a la cantidad de víctimas que hemos tenido en nuestro país durante noviembre. Así es, y esto va por supuesto a colaborar y coadyuvar a que se inicie el proceso de búsqueda de justicia. Vamos a seguir profundizando este análisis de lo más destacado del informe del GIEI cuando volvamos. Bueno, continuamos con esta evaluación del informe del GIEI, un programa muy especial, pero además sensible por los relatos que hemos podido ver en el informe y lo que ha presentado el GIEI en Bolivia. Durante el gobierno de facto salió a relucir la parte más violenta de este gobierno que asumió producto de un golpe de Estado. Ahora vemos un escenario donde se quiere pintar y lavar el rostro de la presidenta de facto, Yanine Áñez, cuando en su momento trataba de salvajes a los movimientos sociales, al pueblo que había salido a defender su gobierno constitucional, a la cabeza del presidente Evo Morales. Creo que eso es importante tomar en cuenta. Los términos que se han utilizado para referirse a los hermanos del Alto, a los hermanos en general que estaban protestando, no han sido términos utilizados al azar. Han sido, históricamente se sabe, que cuando vas a legitimar un acto que ante la opinión pública está completamente mal visto, como disparar a personas, comienzas a deshumanizarlos. Lo políticamente correcto, meter bala a la población. Claro, y lo dijo textualmente. Entonces, comenzaron a llamar salvajes, comenzaron a llamar hordas, comenzaron a decir que era una turba. Terroristas.
llamaron a todos esos hermanos, los disminuyeron para que dejen de ser humanos. Entonces, cuando te enteras de que están disparando bestias, ya no te duele porque ya no sientes empatía. Incluso por los eso, titulares, ¿se acuerdan cuando mostraban los precisamente a eso les quería mostrar. Aquí tenemos el Twitter de página 7, donde dice Senkata, Hiroshima, Dresden y el terrorismo. O sea, han querido comparar Senkata con Hiroshima. Aquí tenemos otro titular. Un atentado en Senkata podría arrasar con 1000 metros a la redonda. Cosa que, como hemos dicho, ha sido completamente desmentido, ¿no? Acá tenemos uno más, donde dice Turba usó armas de fuego e intentó explotar la planta de Senkata, según informe reservado de las Fuerzas Armadas. Claro, las Fuerzas Armadas hacen un informe para decir que las Fuerzas Armadas no han disparado, ¿no? Entonces, tenemos un escenario que ha sido planificado. Tenemos un escenario donde no simplemente se ha disparado a cualquiera. Tenía que haber una masacre. Si es que no había masacre, el golpe caía. Porque los hermanos que estaban defendiendo su legítimo gobierno tenían todo el derecho del mundo de llegar a la paz y protestar por reclamar la democracia que se les estaba quitando. Si no había masacre, el gobierno de Yanine Áñez no habría durado nada, necesitaban la masacre. Claro, y además cambiar el concepto y convertir adjetivos, ¿no? El hecho de decir hubieron, y habían también titulares donde mostraban y decían hay 4 masistas heridos, ninguna persona registrada todavía, ¿no? O sea, empezaba a... La deshumanización. Exacto, deshumanización en ese momento, y el llamar justamente acompañado de terrorista, de salvajes, y bueno, todo lo que ya empezaron a incluir bajo bajo la palabra masista, que en su momento, bueno, y si vamos históricamente, como tú lo dices, es cierto. Recordemos cómo eran los seguidores, por ejemplo, del Carlos Palenque, que era ser condepista, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo mismo, para comparar, hacer una relación, mejor dicho, es lo que sucede y lo que ha pasado y cómo tergiversaban los medios de comunicación, ¿no? Es algo bastante fuerte cómo es que, claro, no, pero cómo es el cerco mediático ha ayudado justamente a instalar estos relatos y han ganado el sentido común para que la gente crea que es lo que ha sucedido, como decir, no, al final las Fuerzas Armadas nos han salvado porque iba a explotar todo el Alto y íbamos a desaparecer, era mejor que pase esto. Entonces podemos ver de nuevo la participación de Áñez, ¿no? Cómo se refería a la población, y Murillo, que decía que lo correcto era meter bala a la población. Lo políticamente correcto. Lo dijo en CNN, en su canal su preferido, canal. donde salían, ¿no? Sí, pero ahí ese rol de los medios que les daban la palestra, además, no solo nacional, sino internacional, a lo que quería decir el gobierno de facto ante el mundo. Y ellos no tenían ningún miedo a decirlo como les nacía, ¿no? Meter bala era lo políticamente correcto. Bueno, ahí tenemos el video de Yanine Áñez y cómo se refería a la población en ese momento. Calificar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres. Tenemos enemigos reales y creo absolutamente que esos enemigos deben ser identificados, deben ser perseguidos y cercados y deben ser sobre todo derrotados. Les hablo como presidenta que enfrentó y venció a la más violenta y temeraria ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan erróneamente movimientos sociales, y ellos no volverán. Y mucho menos. ¿Qué autoridad tiene Yanine para definir quién es movimiento social y quién no? Bajo esa misma lógica que tenía su gobierno, creían que podían definir quién era ser humano y quién era bestia salvaje. Correcto. Entonces, como les comentaba hace un rato, este mismo discurso se ha utilizado en la guerra de Irak. Eran terroristas fundamentalistas que merecían ser asesinados. Entonces, hemos visto cómo los medios, mediante sus redes sociales, mediante prensa escrita, mediante televisión, han acompañado esto. Entonces, hay que tener la capacidad de que esto no vuelva a suceder en el futuro, y por eso es importante tener a Yanine cumpliendo una sentencia justa.
justa 30 años. Hay una palabra clave que tenemos que recordar como bolivianos y bolivianas, que el informe repite sucesivamente, además de masacres, usa la palabra de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué son las ejecuciones extrajudiciales? Es que cuando las fuerzas públicas te matan sin preguntarte cómo te llamas, quién eres, de dónde vienes, en absolutamente nada. Entonces, han habido ejecuciones extrajudiciales en Bolivia, extrajudiciales y también sumarias, y esto solamente se ha dado en épocas de guerra y en épocas de dictadura, ¿no? Estas acciones solamente se dan en esas dos épocas. Además que usa la palabra tortura. En Sencata no solamente han habido muertos y heridos, han habido detenidos ilegales, donde han sido torturados. El informe habla de vejaciones a mujeres, violaciones a mujeres, habla de formas de violencia, golpes corporales, uso de bastones eléctricos, choques eléctricos, obligación de permanecer de rodillas. Hace un sinfín de descripciones de cómo se ha torturado, incluso cómo se ha detenido a menores de edad. Hay un menor de edad que era una persona con discapacidad que ha sido detenida y ha sido también torturada, ¿no? Intentado ser asfixiado, poniendo con una bolsa. Con una bolsa. Ahora que estábamos en Beni también nos han contado a un grupo de personas que los han detenido, les han puesto capuchas negras y los han traído a La Paz sin decirles absolutamente nada. Después los que los han detenido por más de 8 meses. O sea, no solamente han habido muertos, heridos, han habido detenidos ilegales, han habido exiliados. ¿Y qué es lo que recomienda el informe? Recomienda que se haga un censo. Ahora y el presidente Luis Arce se ha comprometido, y además ha sido un acto de nobleza, un acto de justicia. Las víctimas han sentido que por fin el Estado y también a nivel internacional se va a dar justicia en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que tenemos que fortalecer a nuestras instituciones, que tenemos que hacer un censo para identificar a todas las víctimas a nivel nacional, porque no solamente han habido en La Paz, en Cochabamba, las víctimas de Sacaba, que ha sido tan grave, en Potosí. Entonces, también se necesita identificar dónde estaban todas estas víctimas, y también vulneraciones a los derechos humanos. Esta plataforma ha sido víctima del golpe de Estado también. A todos los medios de comunicación alternativos los han arrestado. Han estado arrestados 2 de nuestros compañeros. Fue el inicio de la persecución a los guerreros digitales. Como Y el informe hace y menciona la vulneración de los derechos humanos y la vulneración a los medios de comunicación. Abya Yala también ha sido vulnerada de sus derechos como medio de comunicación, Bolivia TV, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier medio de comunicación alternativo o que no está dentro de los medios de comunicación hegemónicos era agredido, perseguido y preso, ¿no? ¿Qué pasó con Sebastián Moro? Sebastián Moro ha sido la primera víctima del golpe de Estado. Es un argentino que trabajaba en la radio, en prensa rural de Census TV. Ha sido torturado y ha terminado muerto, ¿no? El compañero, y pide justicia. No se sabe muy bien cómo han sido los hechos. En ese momento han pedido que se lo creme inmediatamente. No ha tenido una autopsia como debería haber sido, ¿no? Entonces se han vulnerado sus derechos de él y de su familia, ¿no? Entonces hay muchos temas que no quedan claros. Hay muchos temas que tienen que ser investigados con mucha más claridad. O sea, yo creo que la tarea que tiene el órgano judicial y el Ministerio Público es una tarea histórica, y esperemos que estemos a la altura de este gran pedido que nos hacen las víctimas, y creo que es momento. Y muchos países tardan 30 años, 40 años en hacer justicia. Nosotros no, nosotros estamos empezando al año de haberse cometido estos delitos de lesa humanidad con un compromiso firme del gobierno nacional de hacer justicia. Yo creo que ese compromiso justamente es empezar a hacer justicia, ¿no? Nosotros hace días nada más, hace un par de días, recordábamos el cuento golpe de Hugo Banzer Suárez. A 50 años ya se recuerda, desde 1971, y de lo cruel que fueron esos 7 años. En todo el relato de esa exacto, publicidad en todo que sentido. va en el canal, donde dice que los sumergían en agua con excremento. Exacto, y me parece, creo que esto es el principio para empezar a cumplir con esas deudas con la historia. De los golpes de Estado y las dictaduras y los crueles gobiernos militares que hemos vivido en nuestro país, y qué es lo que se debería empezar a solucionar. Me parece importante y fundamental el tema de la memoria, que las casas de la memoria se consideren que se van a realizar para que justamente no olvidemos todo lo que ha sucedido. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad que el informe del GIEI refleja un momento que se vivió en nuestro país. Esperemos que no se repita nunca más, porque golpes de Estado no deben haber nunca más. Hemos visto lo que pasó en Argentina en su momento, en Bolivia, como decía Marco, en la época de Banzer, pero además que lo hemos revivido el 2019 y 2020 con el gobierno de facto de Yanine Áñez. Hoy se pintan como santas palomitas Yanine Áñez, Arturo Murillo,
cuando hemos visto cómo en su momento se referían a la población, cómo ordenaban, instruían que vayan a violentar al movimiento popular que solamente defendía su gobierno constitucional. Este instrumento, hermanos, va a ser el inicio de la búsqueda de justicia. Como decía Ceci, como decían Carlos, han habido diferentes actores, pero la historia convoca a que ahora desde el órgano judicial y el Ministerio Público ayuden y coadyuven a las víctimas a que se haga justicia en Bolivia. Un programa muy interesante, muy importante. Nuevamente quiero invitar, como siempre, a la población a seguir la plataforma, la página web, laresistencia.info, las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, ahora los podcasts que se cuelgan en Spotify, para que estén bien informados, siempre con la verdad y haciendo un contrapeso a lo que informan los medios contrahegemónicos. Cristian, bueno, perdón por cortar, yo creo muy puntual, es muy grande lo que se tiene que hablar, lo vamos a desarrollar en otros programas. Quería dedicar este programa justamente a nuestros compañeros, a Orestes, a Alejandra, también a Miguel Torrico, a Sebastián Moro y a todas las víctimas que han sufrido, y esperamos que esto, y que es un compromiso, creo, de todos, que se empiece a hacer justicia por nuestros hermanos y hermanas bolivianas que han sufrido mucho más este golpe de Estado y este gobierno de facto y esta dictadura. Y a los caídos de Sacaba y Sencata. Y a todos los caídos. Y el Gloria a todas, por eso, a todas las justamente víctimas. por ello creo que hemos hecho un video de homenaje también, recordando todo lo que ha sucedido para nuestros hermanos. Honor y gloria a nuestros hermanos. Hasta el próximo domingo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que también